Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. Dale F5 a esta pantalla, por favor, la necesito grande. Muy bien, gracias. Hoy vamos a ver un tema de suma importancia para nosotros como personal de enfermería. Hablar de medicamentos antihipertensivos y su manejo en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica es muy complejo, ¿sí? Porque nosotros como personal de enfermería, es cierto, no podemos prescribir medicamentos. Aunque hay una normativa, una publicación ya en el Diario Oficial de la Federación donde al personal de enfermería se le otorga el derecho y la concesión de poder prescribir un medicamento, cualquier medicamento, ¿sí? Siempre y cuando sea del cuadro básico, desde luego, ¿no? A un paciente, pero en las siguientes condiciones: que el paciente se encuentre en una comunidad, que se encuentre en la sierra y que en ese consultorio, en esa casa de salud, en ese centro de salud no haya un médico, que no haya ningún médico en esa unidad, y en casos de emergencia es que nosotros vamos a prescribir. Y es ahí que desde marzo del año 2018, enfermería tiene la facultad para prescribir medicamentos, pero solo por eso, con esas características, ¿sí? Donde no exista la presencia de un médico. Desafortunadamente, una de las consecuencias fatales que trae la hipertensión arterial sistémica es, primero, nosotros en México tenemos una vida muy alterada, podría decirse, ¿no? Tenemos una dieta, la dieta del mexicano es rica en lípidos y en carbohidratos. Nosotros tenemos pensamos, tenemos el mito que solamente las grasas van a ser nocivas para nuestra salud, que solamente las grasas me van a elevar la presión arterial, que solamente las grasas van a taponear mis arterias, van a formar los ateromas, ¿sí? Me van a producir una arteriosclerosis a nivel de endotelio vascular. Y déjame decirte que no es así. También el consumo excesivo de carbohidratos. Cuando los carbohidratos tienen una función importante en el cuerpo, fíjate, los carbohidratos, ¿eh? Primer función de los carbohidratos, ¿cuál es? ¿Quién me dice? Primer función de los carbohidratos, A Ixel Alejandra, dar ¿cuál energía. es? Dar energía, exactamente, dar energía. Pero ¿qué pasa si yo en una comida normal, de un día normal, me tomo mis alimentos? Vamos a imaginar, comí un caldito de pollo y me tomo un litro de refresco de Coca-Cola. ¿Cuánta glucosa voy a tener en torrente sanguíneo en las próximas 2 horas? Una hiperglicemia severa, ¿no? Entonces, y es ahí donde el cuerpo siente la carga de energía, la carga de glucosa. Para las personas que no son diabéticos, su páncreas empieza a trabajar muy rápido, a producir insulina para tratar de controlar los niveles de glucosa en sangre. Pero cuando estos niveles de glucosa en sangre son tan excesos, lo gana a controlar, pero como hay exceso, entonces el cuerpo lo que hace, lo va depositando en tejido adiposo. Y es por eso que subimos de peso, por eso. No solo las grasas son nos causan hipertensión arterial, también los carbohidratos, ¿sí? Tenemos que cuidar. Y sobre todo los carbohidratos de cadena gruesa se le llama, que son difíciles de eliminar, difíciles de quemar, por así decirlo, ¿no? Sí, y uno de esos pues es el refresco de cola, de Coca-Cola. Trae unos carbohidratos, pero increíble, de verdad. Entonces, nosotros como enfermería, hoy vamos a ver varios medicamentos, vamos a ver todos los grupos que tenemos presentes, que están con nosotros. Pero una de las cosas que te voy a recomendar es que tú como enfermera o como enfermero le puedes salvar la vida a una persona. Lo vimos en un curso prediplomado, ¿no? Ya lo vimos en curso prediplomado. De los medicamentos antihipertensivos, del cuadro básico, de uso ambulatorio, ¿cuál es el medicamento que yo puedo utilizar en el momento cuando tengo un paciente con un EBC, que está presentando un EBC, un evento vascular, un evento vascular cerebral, está empezando? ¿Por qué? Ocasionado por una emergencia hipertensiva. Recordemos que emergencia o crisis hipertensiva es mayor de 110, mayor de 160. Una presión arterial mayor de 160 a 110.
Ejemplo, 170, 110 tu paciente. O 180, 110. Esa es una emergencia hipertensiva. Entonces tú como enfermera en el consultorio que acabas de detectar esa hipertensión arterial, en ese momento tienes que actuar, pero ya, ya, ya. ¿Qué medicamento le darías a ese paciente? Captopril Y, sublingual 25 miligramos. exacto, captopril igual 25 miligramos lo más rápido posible. Exacto, para evitar el daño. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar a revisar rápidamente, ya los vimos en el curso prediplomado, pero esta vez lo vamos a ver un poco a profundidad. Eso es lo que le vamos a dar en una emergencia hipertensiva, ¿vale? 160, 110 igual o mayor. Pero vamos a ver ahora, mira, fíjate, imagínate que llega a la consulta un paciente, ¿sí? 44 años de edad, masculino, viene a medición de presión arterial, tú sigues tus protocolos para medir la presión arterial, el paciente no tuvo que haber hecho ejercicio 30 minutos antes, no tuvo que haber tomado café o chocolate 30 minutos antes y tienes que darle de rutina sus 5 minutos de reposo. 5 minutos de reposo, como mínimo. Lo ideal que serían 10 minutos de reposo, sentadito el paciente. Antes de realizar la medición, tú tienes que decirle al paciente si no tiene ganas de miccionar, si no tiene ganas de evacuar, ¿sí? Porque las ganas de miccionar y evacuar alteran las cifras de la presión, sí las alteran. Entonces le vamos a preguntar al paciente, la norma 030, en la norma viene la posición correcta en que tiene que estar el paciente, sentado en una silla, apoyando el brazo, se va a tomar en el brazo izquierdo del paciente del lado del corazón. ¿Sí? Tiene que estar recostado sobre una superficie plana, formando un ángulo de 90 grados su brazo del paciente, en promedio. ¿Ok? Y ya, todas las características, ahora sí, vas a preguntarle a tu paciente, ¿usted es hipertenso, sufre de la presión arterial o no sufre de la presión arterial? Acuérdate que cuando nosotros estamos en una comunidad, tenemos que aprender a hablar con vocabulario común, vocabulario local de las personas, ¿no? Porque luego los pacientitos no nos entienden. Y te voy a ejemplificar algo, ¿no? Si llega el paciente a medirse la presión y tú actúas de la siguiente manera, ¿no? Ok, usted sufre usted sufre con HAS, don Juanito. ¿Sufre con HAS? Sí, con hipertensión arterial sistémica. No, es que no sé qué es eso. Ah, si sufre de la presión. Ah, bueno, entonces hay que decirle, o sea, si tú le vas a medir la presión arterial a don Juanito, que es un paciente de una comunidad rural, le vas a hablar con lenguaje común. ¿Sufre usted de la presión alta, don Juanito? ¿Se le sube la presión o no? Sí, sí se me sube la presión, ok. ¿Y toma pastilla para la presión? Sí, sí toma. ¿Qué pastilla toma, no? Pero vas a ver en el escenario donde vas a hablar para que el paciente tenga confianza contigo y la fuente de información sea muy amena. Pero ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos un lenguaje muy médico, muy metódico? Pues es diferente, ¿no? No nos van a entender los pacientes. Pero ahora te cambio el escenario donde tú le vas a medir la presión a una enfermera. ¿Cómo le dirías a una enfermera? A ver, llega una enfermera a consulta, tú sabes que es enfermera, y le vas a medir la presión. ¿Cómo te dirigirías con ella? ¿Qué tipo de lenguaje utilizarías? Pues a ella se le dice si es hipertensa o sufre de HAS. Exacto. Así es, Alejandra. Sí, te diría si es hipertensa. Sí. Y tendríamos que utilizar un término, un lenguaje coloquial con el paciente, ¿sale? Un lenguaje muy coloquial. Ok, vamos a empezar entonces con el primer medicamento, los sartán de 50 miligramos. Vamos a la siguiente, vienen presentaciones de 50 miligramos. Aquí está para qué está indicado, es un medicamento antihipertensivo. La siguiente, ¿sí? La siguiente. ¿Quiénes de sus familiares consumen ahí está bien? ¿Quiénes de sus familiares consumen este medicamento, alumnos? ¿O quién ya lo consume como paciente?
Nadie, pero ya la han usado, ¿no la han usado? Alejandra. No, maestro. No, ok, gracias. Dice Malena y mi mamá lo tomó. Ok. Bueno, volviendo a, mira, la indicación terapéutica dice que es un antagonista del receptor de la angiotensina 2 con actividad antihipertensiva debidamente principalmente a un bloqueo selectivo del receptor AT1 con la consiguiente reducción del efecto del presor de la angiotensina 2. Se usa en el tratamiento de la hipertensión, especialmente en pacientes que presentan tos con los IECA para disminuir los riesgos de ictus en pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, así como el tratamiento de nefropatía diabética. ¿Ok? Te explico. ¿Qué significa todo eso? Mira, el losartán es el medicamento de elección cuando se inicia con hipertensión esencial, así se le llama. Hipertensión esencial, ¿qué es? Es aquel paciente que lamentablemente ya fue diagnosticado con hipertensión arterial sistémica. ¿Cómo vamos nosotros a decir que un paciente ya sufre de hipertensión arterial sistémica? Pues vamos a medir la presión durante una semana, de lunes a domingo, en la mañana. Todos los días en la mañana, de lunes a domingo, le vamos a medir la presión. Si fuera posible, se lo mediríamos también en la tarde. Mañana y tarde, comparar las cifras durante una semana y si en esa cifra está fuera del rango, ¿cuándo le vamos a dar medicamentos ya a un paciente? Cuando ya se sospecha que sufre de hipertensión arterial y hay síntomas de hipertensión arterial alumno, cuando la presión sea mayor o igual a 140/90. O sea, presión arterial mayor igual a 140/90 y hay sintomatología, vamos a dar medicamento antihipertensivo ya como tratamiento fijo y crónico para ese paciente, porque nunca va a dejar de tomar el medicamento, desafortunadamente, ¿no? Entonces, el paciente, volviendo al ejemplo que llegamos, ¿no? No llega un paciente de 44 años a medirnos la presión masculino, tú le realizas la medición de la presión arterial y tiene ahorita en este momento 140/90 de presión. Le pregunta la sintomatología, pues tú ya sabes que es cefalea, acúfenos, fosfenos, o sea que es dolor de cabeza, zumbido de oídos, visión borrosa, como que ve estrellitas, ¿sí? En nivel de párpados, los párpados se ven muy edematizados. Otro síntoma característico de la hipertensión arterial es que el paciente tiene los ojos irritados, se ven los ojos rojos en el paciente, ¿no? Hay pacientes también que presentan mucho vértigo, mucho mareo. Igual, ocasionado, hay pacientes que presentan náuseas, hay pacientes que presentan mucha, como que sacan gases, pero por arriba, por la boca, expulsión se llaman eructos. Esos son síntomas de hipertensión arterial en el paciente. Con dos que tenga el paciente, incluyendo la cefalea, con solo la cefalea, al paciente se le diagnostica con una hipertensión arterial y esa es la hipertensión que se llama hipertensión esencial. Si ya en una semana valoraste a tu paciente, le vas a indicar losartán. El losartán se toma una tableta cada 24 horas de 50 miligramos cuando el paciente inicia con la hipertensión arterial. Pero si con esa dosis de 50 miligramos no es suficiente, vamos a agregar dos, una en la mañana y una en la tarde. Ok, aquí cuando dice que actúa a nivel de angiotensina 2, mira, la angiotensina 2 es un receptor que se encuentra a nivel del vaso arterial, ¿sí? Y lo que hace más que nada es ahí, a nivel de endotelio vascular, lo que va a ser disminuir, o sea, cuando hay una hipertensión arterial, alumno, aquí vamos a utilizar los términos vasoconstricción y vasodilatación. Imagínate, imagínate una manguera, ¿sí? Cuando esa manguera se infla, literalmente, vamos a ver, cuando esa manguera se infla, eso se llama vasodilatación. Y cuando la manguera se contrae hacia adentro, se llama vasoconstricción. Cuando hay un problema de hipertensión arterial, ¿qué es lo que pasa? Hay vasoconstricción. O sea, los vasos arteriales se reducen de tamaño, por eso al corazón le cuesta más trabajo bombear la sangre. Y es ahí cuando se eleva la presión arterial, ¿sí? Entonces, el valor normal de la presión arterial ya lo conocemos, menos de 120/80. Ya no es igual, es menos de 120/80. Es lo ideal que debemos tener todos nosotros, aparentemente sano. Claro que el paciente ya con hipertensión arterial diagnosticada no va a tener esa cifra, no lo va a tener una cifra mayor, ¿no? Ahora, aquí como lo dice, va a estar a ese nivel y qué es lo que va a hacer cuando dice va a aumentar una vasodilatación, va a ampliar el vaso para que la sangre fluya sin mucha resistencia.
Y eso nos va a evitar que el paciente sufra de la presión arterial. Ahora, donde dice que se usa en pacientes que presentas tos con los medicamentos IECA. ¿Qué significa la palabra IECA? Significa inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué medicamentos entran ahí? Los siguientes. El primerito, captopril, enalapril, ¿sí? Son de esa familia. Muchos pacientes anteriormente, el tratamiento de elección era captopril para la hipertensión esencial, como estamos manejando ahorita. Actualmente ya no. ¿Qué pasa con el captopril? El captopril ahorita se ha quedado como un medicamento solamente de emergencia, solamente de rescate, se le llama cuando un paciente que ya es hipertenso toma su tratamiento, pero de repente, imaginemos, ¿no? Es muy común que en la familia, la mamá o papá haga un coraje, ¿a poco no? Que se enoje y haga un coraje tremendo, ¿no? Y se le sube la presión así de golpe, presenta una hipertensión. A eso se le llama de rescate. Ahí es cuando tú le vas a dar un captopril a ese paciente. Vas a rescatarlo de ese cuadro de hipertensión arterial, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa a nivel, como dice, del IECA. ¿Ok? Ahora, los pacientes, por eso ya no se les da, porque durante el tiempo que lo estés tomando, o que puede ser a los 12 meses, a los 2 o 3 años, el paciente va a empezar con una tos. Y por ejemplo, si tú ves un paciente que tiene tos, de repente tiene cuadros esporádicos de tos, ¿en qué patología piensas? A ver, ¿qué te llega a la mente? ¿Qué te llega a la mente así? ¿Qué patología? Exacto, tuberculosis, ¿no? Pero no, esos pacientes que tú veas con tos son pacientes que realmente están tomando captopril y ya le está haciendo el efecto, porque un efecto colateral, como lo dice ahí, es eso, ¿sí? La tos. Ahora, ¿dónde dice? Y para disminuir el riesgo de ictus en paciente con hipertrofia ventricular. ¿Qué es la hipertrofia ventricular izquierda? Pues ahora sí en el ventrículo izquierdo del corazón crece de tamaño el ventrículo y ese crecimiento va a hacer que el corazón del paciente tenga cardiomegalia. La cardiomegalia es un corazón grande, así se significa literalmente. Ahora, ¿qué se necesita hacer con el losartán? Con el losartán vamos a evitar que el paciente tenga esto. O sea, que el paciente tenga hipertrofia. ¿Sí? Con el losartán lo vamos a evitar, ¿sale? Entonces ahí es muy importante que nosotros le demos tratamiento al paciente recién diagnosticado, le vamos a dar el tratamiento, ¿sí? Recién diagnosticado le vamos a dar el tratamiento. Pero si nosotros no le damos el tratamiento al paciente recién diagnosticado, desafortunadamente nos puede llegar a presentar lo que dice más adelante, ¿sí? Presentar un ictus. ¿Qué es un ictus? Pues un derrame cerebral, ¿ok? También se ha probado en la insuficiencia cardíaca y en el infarto a miocardio, pero no hay mucha efectividad en eso. ¿De qué es efectivo en la hipertensión arterial esencial? Sí es efectivo. Dale la siguiente. Mire, el losartán es muy noble, el medicamento es muy noble. No, vamos a ver la siguiente. Maestro, una pregunta. Entonces, Sí, losartán se le daría para prevenir la hipertrofia ventricular, ¿no? Ya no exacto. exactamente cuando ya presenta la hipertrofia. No, exactamente, es para prevenir. Se usa como preventivo. Exactamente. Ok, gracias. Sí, como preventivo, sí, así es. Y es muy importante que el paciente acepte que es hipertenso. Te comparto desde mi experiencia. A mí me diagnosticaron hipertensión arterial sistémica en el 2018. Y lo primero que hace un paciente es negarlo, negarlo. Tienes que vivir tu parte del duelo. Pero créeme que entre más tardes en aceptar una patología crónica, como la hipertensión arterial, más riesgo para tu salud, más riesgo. ¿Ustedes creen que una enfermera no se estresa en un hospital laboral, no se estresa en el área hospitalaria, en el ámbito laboral? ¿Es que no hay estrés? Hay Hay mucho estrés, ¿no? bastantes. Demasiado. Más ahorita los compañeros que no les han pagado, no les van a pagar su bono de fin de año. Los que están en huelga, en Oaxaca están en huelga los compañeros, que fueron transferidos al INS Bienestar, que eran de la Secretaría de Salud. Imagínate, si tú ya tienes principios de hipertensión arterial, que ya te dijeron que ya eres hipertenso,
pero lamentablemente nosotros como profesional de enfermería somos los que más tardamos en aceptar la hipertensión arterial. ¿Sí? De verdad, tardamos más. Entonces, entre más rápido lo acepte un paciente, se controla su presión arterial. Eso es uno, se controla. Dos, lo más importante es que el paciente va a mejorar su calidad de vida. ¿Sí? Eso es lo más importante. Ahora, en esta parte acá, déjame contarte tu experiencia propia. Cuando yo empecé con hipertensión arterial, a mí me empezó como mucha desesperación. Nada de los síntomas que es cefalea, todo eso no. Yo empecé con desesperación, ¿sí? Y en ese momento era como una ansiedad. Incluso pues ya fui con un médico, un amigo mío que he conocido que era internista, y incluso me preguntó si yo, porque tenía yo taquicardia, porque en mí cuando hay una hipertensión arterial hay taquicardia y ansiedad, desesperación, y entonces me preguntó que si yo no tenía, si no consumía drogas, le dije que no, nada. Y bueno, pero yo sentí esa desesperación, pues, pero era por la hipertensión arterial, pues. Y incluso él me dio en ese momento, cuando me recomendó por mi frecuencia cardíaca, me dio metoprolol, perdón, bisoprolol se llama el medicamento. Bisoprolol es un medicamento beta bloqueador de los beta bloqueadores como el metoprolol y el propanolol, que actúan a nivel de miocardio para controlar ritmo cardíaco, igual por hipertensión arterial. Pero a mí sentí que no me ayudaba mucho, no me ayudaba. ¿Por qué? Porque el bisoprolol son para personas en un estado más avanzado de hipertensión arterial. ¿Qué es lo que necesitaba yo? Losartán en ese momento. Incluso me llegó a dar sertralina. La sertralina es un medicamento antipsicótico, ¿sí? La sertralina es para la depresión, para la ansiedad. Y cuando yo tomaba la sertralina, me bloqueaba. O sea, estaba yo como menso ahí, ya tranquilo, mi frecuencia cardíaca estable, todo así, ido prácticamente, ¿no? Pero si no, ya cuando fui con otro médico, él ya me dijo, no, lo que pasa es que tú tienes hipertensión arterial, y me dio losartán y lo tuve tomando. Y lo tomé durante casi 4 años el losartán. Y ahorita ya me cambió, o sea, el tratamiento del internista, porque ese tratamiento lo tiene que dar el internista, ¿eh? Pero yo no lo acepté luego, 2018 no inicié tratamiento, hasta el 2019 lo inicié como tal, porque es muy difícil aceptarlo. Por eso tú, tu paciente, cuando le vayas a dar un diagnóstico, no se lo dejes, no se lo des así de sorpresa. Poco a poco hay que ir al paciente preparándolo para ese diagnóstico. Es difícil, ¿eh? Es muy complicado vivir con hipertensión arterial, porque cuando tienes crisis, o sea, cuando sube la presión, cuando te hipertensas, se siente uno mal. Y es ahí cuando necesitas, pues ya tú vas conociendo tu cuerpo, ¿no? Entonces, en esta parte, con esto deben iniciar todos sus pacientes. El losartán es un medicamento muy bueno, buenísimo, ¿eh? Buenísimo para controlar la presión, pero eso sí, en los primeros 5 años te va a funcionar nada más. Después de los 5 años ya no te va a funcionar y ya tienes que buscar otro. Ahorita ¿saben cuál es el medicamento de excelencia para controlar la presión arterial? Todos tienen que empezar con los sartán, ¿eh? Todos, todos, todos. Cuando esto ya no te funcione, te tienes que ir ahora sí a telmisartán. Primero telmisartán de 40 miligramos. Cuando ya no te funcione, pues te tienes que ir a la combinación con una tiacida, que es telmisartán con ediclortiacida. Y cuando eso realmente ya no te funcione, pues prácticamente, pues ya llegó el momento de partir. ¿Por qué? Porque estos medicamentos, los que te mencioné, los sartán, telmisartán de 40, telmisartán de 80 miligramos con hidrocortiacida de 12.5, tienen una función. ¿Cuál es la función, alumnos? Proteger al corazón de un infarto. Controla tu presión arterial y protegen tu corazón de un infarto. Por eso el de patente, el telmisartán de patente, el de 40 miligramos, ¿sabes cómo se llama? Se llama Miocardis Plus. ¿Por qué? Así es la marca de patente. ¿Por qué? Porque protege a tu miocardio. Eso se refiere. Y una cajita de ese medicamento está arriba de 300 pesos. Y solo trae 14 tabletas. ¿Sí? Y eso no lo dan en el sector salud. No lo dan porque ahorita hay desabasto. ¿Ok? Bueno, volviendo al tema. Entonces, tenemos que empezar con esto. Vamos a la siguiente, Blanca, por favor. Dale la siguiente. Ahora, vámonos, siguiente diapositiva. Vámonos a la parte donde nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado
en la parte de los efectos adversos. La siguiente. Siguiente, efectos adversos. Vamos a la siguiente. Bueno, aquí la administración oral se absorbe fácilmente. Contraindicaciones. Persona, regresa a la anterior, a la siguiente, perdón, la siguiente. En las contraindicaciones. Está contraindicado en el embarazo y en las personas que sean alérgicas a los sartán. Del tiempo que llevo en experiencia, no he conocido a nadie que sea alérgico a los sartán, pero puede ser que haya alguien que sí. ¿Sale? La siguiente. Maestro, Siguiente. entonces no es contraindicado en la lactancia materna, ¿sí se puede? No, sí se puede tomar. Sí. Gracias. Dale la siguiente. Sí, porque aquí el riesgo es mayor que el beneficio. O sea, a un paciente que ya está embarazada y se embaraza y ya sufre de hipertensión, no podemos cortarle de o sea, no, ¿cómo le vamos a decir? A ver, la lactancia sabemos que dura estrictamente 6 meses, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros le quitamos el losartán a ese paciente durante 6 meses? ¿En qué riesgo voy a comprometer a mi usuaria? A sufrir de una Exact- crisis hipertensiva. Exactamente, y que le puede llevar a un derrame cerebral, a un ictus, a un EBC. Perfecto. En el embarazo, cuando se usa durante el segundo y tercer trimestre del embarazo, los medicamentos que actúan directamente sobre el sistema renina-angiotensina pueden causar daños al feto. Miren, para cuando una persona presenta lo que se llama preeclampsia, que es la enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, hay dos medicamentos únicamente que se pueden utilizar para estas mujeres embarazadas, para estos pacientes. No le vas a dar ni captopril, nada de eso, menos ni fedipino de 10 miligramos, ni de 30, menos isosorbide de 5 miligramos, ni se te ocurra ni de 10. No, 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 nada de eso. Hay dos medicamentos, ¿quién no sabe, alumnos, cómo se llaman? Son dos medicamentos, que es el único que se le va a dar tratamiento para controlar la presión arterial en esas usuarias embarazadas. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo sabe? A ver, te voy a ir con uno. Alfa metildopa de 250 miligramos. Y el otro se llama hidralacina de 10 miligramos. Sí, hidralacina de 10 miligramos. Esos son los únicos medicamentos autorizados para la preeclampsia en el paciente. ¿Controla la presión arterial? Sí se controla, pero se tiene que dar en el momento oportuno, porque hay casos donde la paciente con preeclampsia evoluciona a una eclampsia y la mayoría de las pacientes que llegan a una eclampsia terminan en una unidad de cuidados intensivos y muchas ya no regresan, ¿eh? Se van de este plano terrenal. Entonces, la importancia es de diagnosticar e iniciar el tratamiento. Esos medicamentos también lo vamos a ver, ¿eh? La hidralacina de 10 miligramos y la alfa-metildopa de 250 miligramos. Ok, en la lactancia, pues no se sabe, pero también se debe decidir si se suspende la lactancia o la toma del medicamento. Aquí, mira, no se sabe, no está contraindicado en lactancia, pero no se sabe. Todos lo sabemos que a través de la leche materna todo se absorbe. Si la paciente está tomando su losartán en tratamiento ya establecido y se absorbe en la leche materna y el recién nacido succiona esa leche, la consume, ¿qué va a pasar con la presión arterial de ese recién nacido? ¿Qué va a pasar? Exacto. Se va a hipotensar ese recién nacido porque él no lo necesita. ¿Sale? Dale la siguiente. Siguiente. Bueno, aquí en cuanto a reacciones adversas y secundarias, se ha descrito que los efectos adversos de los sartán son generalmente leves y transitorios. Incluyen mareos, cefaleas e hipotensión ortostática, dependiendo de la dosis. Puede haber hipotensión, especialmente en pacientes con pérdida de volumen, una pérdida de volumen, o sea, pacientes que tengan una hemorragia, ¿no? Pero los sartán es muy noble, es muy buen tolerado. Difícilmente los sartán te va a hipotensar, ¿eh? O sea, difícilmente te va a hipotensar, muy difícilmente. Hay otros medicamentos que sí te hipotensan, pero muy fuerte. Y uno de los que hipotensan más a los usuarios, ¿sabes cuál es? Nifedipino de 30 miligramos. ¿Sale? Eso sí potencia mucho, pero los sartán no. Dale la siguiente. Hidralacina, dice Jacibe. Muy bien, Jacibe, excelente. No vi el mensaje antes, exactamente. Va a haber también efectos en el hígado, efectos sobre la piel, puede haber efectos sobre la sangre. Se ha descrito anemia, pero raras ocasiones. Puede haber migraña también.
Bueno, dice, se describió migraña grave en pacientes tratados con los sartán, sin embargo, se ha descrito que los agonistas de la receptora de angiotensina 2 disminuyen la incidencia de la migraña. Puede haber pancreatitis, pero es muy raro, muy raro esos casos en los sartán. La siguiente, ahora sí vamos a ver nosotros la parte de la dosis. La dosis ya la mencionamos. Dale la siguiente. 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 Ahora mira, en cuanto a la interacción con otros medicamentos, eh, los fármacos u otros agentes que reducen la presión arterial pueden potenciar los efectos antihipertensivos de los sartán. Es posible un efecto hiperpotasémico aditivo con los suplementos de potasio, diuréticos ahorradores de potasio o otros fármacos que puedan inducir hiperpotasemia. En general, los sartán y los diuréticos ahorradores de potasio no deben administrarse juntos. ¿Como cuáles? ¿Cuáles son esos diuréticos ahorradores de potasio? La furosemide. ¿Sale? La furosemide. ¿Sí? Y tenemos también la hidroclortiazida también. ¿Sí? Entonces, no vamos nosotros a combinarlo. Por eso no hay los sartán con hidroclortiazida. Lo que hay es telmisartán con hidroclortiazida. No se debe combinar, ¿sale? Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que el paciente va a hipotensarse, ¿sale? También se han reportado que la rifampicina y el fluconazol reducen los niveles del metabolito activo de los sartán. Como ocurre en otros medicamentos antihipertensivos, el efecto antihipertensivo de los sartán puede ser atenuado por el antiinflamatorio no esteroideo como la indometacina. O sea, no se debe dar con indometacina, ni con rifampicina, ni con fluconazol, porque van a alterar ahora sí el efecto terapéutico del medicamento en el usuario. Sí, recordemos que la rifampicina es un medicamento utilizado para la tuberculosis, ¿sale? En tratamiento oral y el fluconazol. ¿Qué clasificación de medicamentos entra el fluconazol? ¿Es un qué? Es un Exacto, antimicótico. exacto, antifúngico, exactamente así es. Muy bien, la siguiente. Ahora, en cuanto a las dosis y vías de administración, la siguiente, pues sabemos que es vía oral, como ya lo mencionaba, ¿sí? Ahí está la dosis. La sartán se administra por vía oral en forma de sal potásica. El efecto hipotensivo máximo se consigue a partir de las 3 a 6 semanas después de iniciar el tratamiento. O sea, no te va a controlar luego, mientras tu cuerpo lo va a empezar a asimilar, pero a partir de la tercera semana, tu presión ya va a estar, mira, bien estable, muy estable, ¿sí? ¿Ok? En hipertensión, la dosis habitual es de 50 miligramos una vez al día. Sí, entonces aquí es una vez al día, 50 miligramos. La dosis se puede incrementar si es necesario, 100 miligramos al día, o sea, 50 miligramos cada 12 horas. Se debe utilizar una dosis inicial de 25 miligramos una vez al día en paciente con pérdida de líquidos intramusculares, que es la recomendada en pacientes mayores de 75 años. Una reducción similar puede ser adecuada en pacientes con insuficiencia hepática o renal. O sea, hay que tener cuidado, fíjate bien a qué se refiere esto. Si tú en algún momento, que los que trabajan en primer nivel de atención, llegas a tener un paciente con una hemorragia, me refiero a una hemorragia a un paciente que, por ejemplo, que con una hacha se hizo una lesión en el pie y perdió mucha sangre, ¿sí? A eso se le llama, lo que menciona aquí la lámina, lo que dice pérdida de líquidos intravasculares, perdió mucha sangre. Entonces, en esos pacientes, tú lo que vas a hacer es iniciar primeramente con 25 miligramos de losartán cada 24 horas. Esa es la recomendación. O sea, la mitad de la tableta lo vas a partir a la mitad para darle al paciente. También vas a tener que tener una dosis reducida, como de 50 a 25 miligramos, en pacientes que sufran del hígado, de insuficiencia hepática o que tengan ya una insuficiencia renal. Se tiene que tener mucho cuidado. En los casos de nefropatía diabética, se administra losartán en una dosis inicial de 50 miligramos una vez al día, que se aumenta a 100 miligramos una vez al día, según la presión arterial del paciente. Pero ahí, en cuanto a la dosis, nosotros vamos a determinar cuándo subirla y cuándo no.
Profe, una pregunta. Bueno, Sí, adelante, sí, profe. sí. Sí. Es que fíjese que a mí todavía como que me falla un poco eso de las dosis. Lo que pasa que yo he tenido, por ejemplo, así personas de que, por ejemplo, a veces, por ejemplo, mi mamá cuando empezó con su hipertensión tomaba 25 miligramos, pero aún así a partir de los años ya no le funcionaban. Entonces creo que después la doctora, porque fue la internista la que le inició el medicamento, le dijo que la mitad en la mañana y la mitad en la noche. Pero a veces hay personas que dicen que ya ninguna de esas dos dosis les funciona. Entonces, si en dado caso, a veces me ha pasado de que toman esas dos dosis y aún así siguen con una presión de 140/80 o 140/90. Entonces, en ese momento, ¿cómo se le puede dar otra dosis más de los sartanos? O ahí para nivelar su presión, porque aunque lo toman, sigue alta la presión. O ahí en qué se Ok, hace. ok. Bueno, el tratamiento inicial, siempre todos los pacientes mencionamos, inicia con los sartán, es una hipertensión esencial. Pero ahora, cuando el medicamento, primero se inicia con 50 miligramos, si el paciente no tiene una patología que restrinja la dosis, Ujú, eh, y 50 miligramos al día. Como lo dice la lámina, de 3 a 4 semanas vas a empezar a ver el efecto en controlar la presión, ¿sí? ujú, O sea, no, por ejemplo, si yo tomo los sartán hoy mismo y ya, luego, mira, cuando un paciente va a iniciar con tratamiento de la hipertensión arterial, ese paciente debió tomar el medicamento desde hace un año, pero ¿qué pasó? No lo aceptó la patología, no aceptó la enfermedad y hasta hoy ujú. vino al consultorio porque ya realmente mal, se siente mal el paciente. Ya no puede por sí solo. Trató de aguantarse, pero durante todo ese año su organismo ya tiene daño, ya fue dañado, ¿sí? Y fíjate que nosotros tenemos la mala impresión. ¿Por qué pierde la vista una persona? Dicen por la diabetes, ¿sí o no? Todos dicen pierden la vista por la diabetes, lo que es la lo que es la parte de la de retinopatía. Y es falso. ¿Sabes por qué pierden la vista las personas también? Por la hipertensión arterial. El ojo es un órgano muy irrigado, muy irrigado. Por eso cuando tú ves una persona que tiene un ojo rojo, como que parece que le dio un derrame, sí le dio un derrame, pero ¿sabes por qué? Bueno, a menos que se haya golpeado, se haya caído o alguien le haya dado un golpe ocular, pues bueno, va a estar rojo, pero si no hay ninguna de esas características, ¿por qué crees que tiene el ojo rojo? Por la hipertensión. Exacto, por la hipertensión. Hay vasitos arteriales que se rompieron y tú nada más le ves la manchita roja ahí, ¿no? Nosotros se la vemos, se llama una macroscópicamente, yo lo veo macroscópicamente, oye, tienes una manchita de sangre en tu ojito, ¿no? Pero si tú lo vieras microscópicamente con el microscopio de oftalmo, te espantarías cómo se vería ese ojo, ¿eh? De verdad, porque con el microscopio se ve finitamente, parece que el ojo está sangrando, se ve más escandaloso. Entonces, ¿qué pasa acá en este caso, que la alumna que pregunta? Aquí el losartán ya no le está funcionando al paciente, ya no. Ujú, Se tiene que cambiar a otro tratamiento. Independientemente si nosotros variamos las dosis, no 50 miligramos en la mañana, 50 miligramos en la tarde o 25 en la mañana y 25 en la tarde, el paciente que toma medicamento para la presión arterial, cualquier antihipertensivo de elección, cualquiera que tome, el paciente tiene que tener, tiene que tener la siguiente presión, 120/80. ajá. Sí, De y es que fíjese 120 que, tiene que ajá, mantenerla. Ajá, sí, sí, te es que a escucho. mí me ha pasado que, por ejemplo, a mí me pasó con una persona, pues yo digo que va a variar también de la edad, ¿no? Porque me pasó con una señora que tiene 83 años, que estaba en como que en 140 o 150 la sistólica y tenía 90. Y entonces yo le pregunté a un médico que como ya ella dice que en la mañana había tomado su pastilla, pero aún así continuaba alta su presión, este,
me comentó la doctora que algo que se puede hacer como que para nivelar, porque como que se espantan, pues que no baja, y que no baja, y que no baja. Y a veces ya lo había tomado como a las 8 de la mañana, pero ya eran como las 12 del día. Y o sea, hasta desde ese momento no había hecho efecto el medicamento. Entonces, lo que me Ok. comentó una médico general es que dice que se le puede dar, no sé si sea correcto eso, pero a mí me ha funcionado darle una dosis de metamisol como para nivelar un poco la presión, pero no sé si sea algo que se deba de hacer o no. O no, 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 mira, no, el metamizol es un analgésico, ¿sí? Ujú. Pero Este, como baja la presión, pues sí, yo exactamente, sí, pero no, 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 no. no Aquí es lo que va a pasar, no, porque el metamizol tiene efectos colaterales, o sea, tiene efectos colaterales, efectos adversos, tiene contraindicaciones. Entonces, no nada más vamos a pensar en que baja la... Sí, de hecho, el metamizol es un hipotensor, o sea, hipotensa a los usuarios y sí ayuda, pero ese no es el camino. Acá tampoco darle otra dosis de losartán al paciente. Lo que tienes que hacer es darle una dosis de rescate. ¿De qué medicamento dijimos? ¿Cuál medicamento es el de rescate? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo Captopril. mencionamos? Captopril de Captopril. 25 miligramos. Exacto, muy bien, Nexai. Captopril de 25 miligramos vía oral. Con bueno, eso. sí, ese era, Pero ok, sí, sí, hay que sí. mandar a revalorar ese paciente e iniciar. Ya no le está funcionando los sartán. Hay que pasárselo a telmisartán. Bien de Ajá, 40 o de 80 y valorar. yo digo que para salir del paso en ese momento, entonces lo ideal sería el captopril de 25 miligramos. Así es. Lo Ah, ideal es el ok. captopril, ¿sí? Porque miren, cuando un paciente no se controla la presión por varias horas, le va a dar un Ujú. derrame cerebral. Le va a dar un Sí, derrame. eso sí. Y Ujú. ese derrame, o sea, ese evento vascular cerebral puede ser parcial o total. A muchos pacientes les da parcial. Desviación de la comisura facial, o sea, desviación de la boca, de la mandíbula, o un ojo no lo pueden cerrar. ¿Se han visto esos pacientes? Sí. Esa parálisis facial leve es un EBC parcial que les dio a los usuarios, que va a tener que ir a terapia. ¿Por qué le dio ese paciente eso? Porque realmente nunca controló su presión arterial y los síntomas van a estar ahí, ¿sí? Pero ¿sabes qué es bonito del cuerpo humano? Que cuando tu cuerpo humano te avise, qué bueno cuando te avisa. Pero cuando no o sea, te avisa como con signos y síntomas. Pásame al siguiente medicamento, Blanca, al siguiente que sigue. Cuando no te avisa con síntomas, ¡pum! Te da el EBC. Durmiendo, ¿eh? Durmiendo te agarra. Y ya no se levantó, ya no despertó, quedó en coma. Y lo grave es que si te da el tipo EBC hemorrágico, o sea, isquémico hemorrágico, ¿cuál es la diferencia en isquémico? Isquémico es que hay una obstrucción, se obstruye una vena, una arteria, perdón. Hay una obstrucción de una arteria y ya no pasa flujo sanguíneo al órgano donde tendría que ir. Eso es isquémico. Pero cuando es hemorrágico, se rompe un vaso arterial en el cerebro y la sangre se difusa en toda la masa encefálica. Y ahí sí, ya no hay solución. Ahí sí, te vas con San Pedro, desafortunadamente. ¿Sí? Entonces, hay que hacer eso. Hay que controlar la presión con un captopril, pero aquí también, fíjate, la que preguntó es Maleni, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Aquí, Maleni, hay que ver la dieta del usuario. Acuérdese que el tratamiento, siguiente medicamento, Blanca, siguiente medicamento, aquí hay que ver que el tratamiento de las enfermedades crónicas, hablando de la enfermedad crónica de hipertensión arterial sistémica, es dieta, ejercicio, fármaco. Fármaco, dieta, ejercicio. Ejercicio, dieta, fármaco. ¿Sí? Pero si yo solamente quiero que los sartán haga maravillas en mi cuerpecito, no quiero ni salir a caminar, para todo voy en carro, para todo voy en mototaxi y todos los días me como mis tacos de carnita, hasta con cuerito y surtida maciza todavía, ¿no? Y me como mis alimentos con mucha grasa, pero como me encanta la sal, hasta en mi casa hay un salero. ¿Cómo se va a controlar? A ver, si llevo una dieta rica en lípidos y carbohidratos, pues no se va a controlar.
¿Por qué? ¿Por qué está contraindicado la sal en el paciente hipertenso? ¿Quién me puede decir cuál es la razón de por qué se le prohíbe que el paciente consuma la sal? ¿Por qué? Si la sal no es grasa. La sal no es grasa, ¿eh? ¿Por qué? Pero reduce las paredes de las arterias también. Exacto, por el sodio. sodio. El sodio es que es malo, así es. Y aparte, lo que va a hacer el sodio es eso, y va a hacer que el paciente se empiece a dematizar. El sodio retiene líquidos, ¿sí? Entonces, tu paciente, Maleni, lo que va a tomar ahora, lo que tienes que recomendarle es el telmisartán de 40 miligramos. Tiene que empezar con este, ¿sí? Ah, El telmisartán de 40 miligramos es excelente. Vienen presentaciones de 40 miligramos o de 80. Tú vas a empezar, siempre la recomendación que hago yo es que empiecen con 40 miligramos. Siempre con 40, ¿eh? Hay que iniciar con 40 cada 24 horas. Y de ahí, si no se controla, lo vamos a ajustar a 40 miligramos en la mañana, 40 miligramos en la noche, o bien la de 80 miligramos una vez al día, nada más. ok. Y te comparto mi experiencia porque yo viví por todo esto, porque yo soy hipertenso, diagnosticado, y una vez yo iba rumbo al trabajo, era un fin de semana, me tocaba trabajar a la ciudad de Oaxaca, llegué, pero yo sentía que tenía alta la presión, ¿sí? Yo en ese momento tomaba todavía los sartán, pasé a una farmacia de similares, pasé con una doctora y me valoró y me dijo, es que tiene la presión alta. No le dije que era enfermero, no le dije que era enfermero a la doctora. Tiene la presión alta, señora Abel, me dijo, sí. ¿Cuánto tengo, doctora? Tiene 150/80, me dijo, por eso se siente mal. Sí, ok, me dijo, entonces le vamos a dar este medicamento, me dijo. Me dio el de termisartán de 80 miligramos con hidroclorotiazida. Bueno, me lo tomé. Pues como mi presión estaba alta en ese momento, pues sí me la controló, me sentí mejor. Pero al día siguiente que yo me la tomo, me dijo, tómesela en esta hora en la noche, ¿no? Como a las 6 era. Y el día siguiente que yo me lo tomo a las 6, me sentí bien mal, te lo juro. Bien Te dio mejor. mal, mal. ¿Qué sentí? Te cuento mi experiencia, te digo, ¿eh? ¿Qué sentí? Cuando lo tomé en automático, haz de cuenta que sentí la sensación, y recuerdo esa sensación, de anuria. ¿Qué es la anuria? Cuando hay ausencia total de la orina. Ajá, ausencia de orina. Entonces yo sentí esa ausencia de no orinar y me sentí muy mareado, pero mareado, ¿eh? Mareado, borrachito, ¿eh? Parece que me hubiera tomado un Six de modelo yo solo, ¿eh? Así, y le dije a mi familiar, oye, no me siento bien, fíjate, a ver, y me agarré y me senté y me midió la presión. Pues no me lo vas a creer, 160 de presión. ¿Cuándo? No, no, pues yo me sentía, y lo único que le dije, ¿sabes qué? Consígueme una coca. Y sí, en efecto, necesitas glucosa, consígueme una coca. Y bueno, ya me trajo una coca y me tomé medio, de la de 600 la mitad, o sea, 300 mililitros de coca. Y ya mira, solito empecé como que a volver otra vez, ¿eh? Como que empiezas a volver. ¿Y sabes cómo se siente la hipotensión arterial? Te da un sueño, pero un sueño profundo. Y te puedo contar mi experiencia, sientes que haz de cuenta que tus brazos, como que si te estuvieras derritiendo, así, como que se estuviera derritiendo todo tu cuerpo. Con la hipotensión arterial se siente horrible, te lo juro. Y durante toda esa noche ya no oriné, no miccioné hasta el otro día. Y de ahí dije, no, esta doctora me va a matar. No. Y de ahí dije, no, me voy a poner a leer. Y no, me puse a leer. Ya entendí por qué. Dije yo, no, es que le falló a la doctora. Y de ahí, yo sí me atrevo, te digo, a veces me atrevo a recetarle a los pacientes. Sí me atrevo. De hecho, te comparto que tengo recetario. Yo mandé a hacer mi recetario. Me atrevo a veces, me atrevo. Y en cuanto a esto de la hipertensión, en la experiencia que yo he aprendido, en mi experiencia que yo he aprendido de mi propio cuerpo, me atrevo a recetarle a los pacientes. Y yo como hipertenso los comprendo, entiendo al usuario, sé lo que siente porque yo lo he sentido también. Y entonces
Fui con el internista, porque yo dije, tengo que ir con el internista. Y el internista me dijo, no, enfermero, ¿cómo cree que va a estar tomando eso usted? ¿Sabe para quién es eso, enfermero? Ese es lo último que usted va a llegar a tomar. ¿Por qué se está yendo hasta allá si todavía no? ¿Cómo, doctor? ¿A poco del telmisartán con hidroclorotiazida? ¿Qué hay más allá? Pues ya no hay nada, me dijo. ¿Cómo? Pero sí, doctor, está el isosorbide de 10 miligramos, está el nifedipino de 30 miligramos, está el enalapril, está el captopril, está el metoprolol, el propanol. No, enfermero, esos son medicamentos para otras patologías asociadas. Usted no tiene otra patología asociada, me dijo. ¿Y quién se lo recetó? No, allá. Y ahí dije, no, internista. ¿Y sí? Y me dio la de 40 miligramos y mira, es la que tomo, gracias a Dios, hoy. Una tabletita diario y mira, me controlo bien, pero ojo, tienes que hacer lo que te dije. Dieta, ejercicio, fármaco, fármaco, dieta, ejercicio. Si no lo haces, no te va a funcionar el telmisartán. Pero ¿qué Y, es por lo que ejemplo, hace? Mande. ajá, por ejemplo, en las personas ya de la tercera edad, pues es más la dieta también, ¿no? La dieta, no tanto el ejercicio, la dieta. Mira, yo como hipertenso te digo, ¿sabes lo que más difícil de dejar? Así te lo digo. Si tú estás chavo, yo sé que la mayoría de ustedes están chavos, disfruten todavía, chavo, disfruten. Yo siempre le digo a mis alumnos, ¿sabes hasta cuándo puedes tomar coca y café? Disfrútalo hasta los 30. A los 30 años se acaba la vida, literal, ¿eh? Se acaba. Porque a los 30 años el cuerpo humano te cobra toda la factura de lo que hiciste. Y yo cuando me detectaron la presión arterial no lo quería aceptar, pero al final lo acepté al final, ¿sí? Lo tuve que aceptar. Recordé, a ver, cuando yo tenía 15 años, ¿qué hacía? 2 hamburguesas y una coca de 600. Y en la noche 6 tacos. Y una tlayuda todavía aquí en Oaxaca, esa que le echan bastante grasa, ¿eh? La manteca que se le llama, ¿no? Y cuando iba yo a Chiapas a estudiar, 5 gorditas, esas que le llaman ahí, su mecha. Y todo, y empezás a recordar todo lo que consumías antes, el café y todo. Y yo te comparto hoy, alumno, el café es malísimo el café, ¿eh? Si tú tomas café soluble, ¿sí? De grano, que Dios te bendiga, hermanito. Te va a alcanzar la hipertensión. Y alguien me decía, no, enfermero, es que usted no hace ejercicio, usted está gordito, por eso no. Y déjame decirte que las personas que van al gym, muchos son hipertensos, ¿sí? Así como lo ves. Aunque tienen un cuerpo bien delgado, un físico, son hipertensos, de verdad. Y yo conozco a varios. Y cómo sufren con la hipertensión arterial. Y ellos sufren más un trauma de decir, oye, ¿por qué a mí si yo me cuido? ¿Cómo crees posible que me agarró? Entonces, si tú tomas café, la verdad, déjalo. Sé que es difícil. Una de las cosas que más me costó a mí, me costó dejar el pan, porque el pan tiene mucha grasa y carbohidratos. ¿Cómo me ha costado dejar el pan? Te lo juro, de verdad. Y el café, a mí me gusta muchísimo el café. Ahora que tomo puro té de manzanilla y sin azúcar. Qué triste, ¿eh? De verdad, qué triste. Y eso porque me dio mi dieta el internista, desafortunadamente. Por eso, si tú estás chavo, disfruta, Alejandra, disfruta, toma todo el café que quieras. Pero ya cuando te acerques a los 30 años, Alejandra, ya no. Guarda tu cafetera y tus tacitas, mira, ahí ya no. Saca tu cajita de té de manzanilla y ahora sí, puro eso vas a tomar. Y sí, se puede controlar, yo me he controlado. Y te soy sincero, mira que cuando yo me descuido tantito, sube. Y para mí, ¿con cuánto me siento mal? Yo ahorita estoy bien controladito, mira, presiones arteriales de 115, 70, 110, 70. Así era, presiones excelentes. Cuando yo antes con los sartán, cuando ya no me funcionaba, 130, 80, 130, 90, 135, 90, imagínate, no me funcionaba. Pero con el telmisartán, mira, perfectamente, funciona el telmisartán. Te soy sincero que funciona, ¿eh? Excelente, ¿sale? Entonces, ese es el tratamiento. Todos los demás antihipertensivos que tú conozcas, no es para eso, alumno. Porque lo que mayoría de las personas tenemos es una hipertensión esencial. ¿Por qué? Porque es una hipertensión que fue ocasionada a nivel arterial, que es por herencia, la mayoría de las presiones arteriales es por herencia, ¿eh? Si tu mamá sufre de la presión arterial, bienvenido al club de los hipertensos. Segurísimo, en algún momento en la vida te va a alcanzar, te va a alcanzar.
aunque seas deportista, te va a alcanzar. ¿Por qué? Porque tienes el gen de la hipertensión arterial. Mi mamá es hipertensa y déjame decirte que todos mis hermanos son hipertensos, todos. Y en cualquier momento, en un momento en la vida, a mí me llegó desafortunadamente a los 32 años. Por eso yo siempre he dicho que a los 30 años se acaba la vida, literal, porque es cuando empieza a cobrarte la factura. Entonces, si tú que me estás escuchando toma café, déjalo, velo dejando poco a poco. La coca es malísima, deja la coca, trata de dejarlo, de verdad. Es difícil, pero se puede. Y bueno, vamos a pasar el termisartán de 40 miligramos. Esto yo se lo recomiendo que te le des a tu paciente una vez que el sartán no funcione, va esto. Dale la siguiente. ¿Para qué se utiliza? Vas a ver, mira, la importancia de la indicación terapéutica. Vamos a indicación terapéutica. ¿Ok? Es un antihipertensivo, se utiliza en el tratamiento de la hipertensión arterial. Nada más. Eso, para la presión arterial. Cuando veamos captopril, enalapril, vas a ver todo lo que trae. ¿Sí? Porque hay personas que ya no tienen un riñón, son hipertensos porque ya no tienen un riñón. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Vámonos a siguiente. El termisartán se absorbe rápidamente en el tubo digestivo. La disponibilidad oral absoluta depende de la dosis. Es aproximadamente del 42 tras una dosis de 40 miligramos y del 58 tras una dosis de 160 miligramos. ¿Ok? Y bueno, la siguiente es metabolizado en el hígado. La siguiente. Contraindicaciones. ¿A quién no le vamos a tener que dar este medicamento? Pues bueno, que sean alérgicos al medicamento. O sea, alérgicos al medicamento no se lo vamos a dar al alumno, ¿eh? Y pacientes con embarazo y lactancia. Aquí sí está contraindicado, ¿eh? Contraindicado embarazo y lactancia. Vámonos a la siguiente. Siguiente. Reacciones secundarias adversas, pues bueno, se han descrito los efectos adversos son leves y transitorios. Cuando hablamos de palabra leve y transitorio, ¿qué quiere decir, alumno? Que eso te lo va a dar al inicio nada más. Y al inicio te va a dar y de ahí va a desaparecer, ya no te va a afectar en nada, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, de todos los que vemos aquí, yo no he sentido ninguno de ellos. Ninguno, te lo digo, ninguno, ninguno. Después puede haberte lo que es urticaria, prurito, la hipercalemia, o sea, que se te sube el calcio, exceso de calcio, diarrea, ¿no? Anemia. Son muy Hola, raros, son hola, muy raros. Julieta. ¿Ya llegó ¿Sí? tus colores? ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Pasa de la siguiente. Vámonos a dosis, por favor. A dosis, Blanca. Dosis, dosis. Síguele, dale, dale. Aquí no nos vamos a detener mucho porque no está, ahí está bien, ¿sale? Hay medicamentos donde sí me voy a detener, como por ejemplo el nifedipino de 30 miligramos, ahí sí lo vamos a ver más profundo, ¿eh? Se administra por vía oral. Mira, en hipertensión la dosis inicial es de 40 miligramos una vez al día. Si se considera necesario, la dosis puede incrementarse hasta 80 miligramos. O sea, ¿qué quiere decir? 40 miligramos cada 12 horas. En algunos casos, la dosis de 20 miligramos de telmisartán resulta eficaz. Sí, claro. Mira, ¿cuándo vas a dar 20 miligramos a un paciente? Ahí te voy a decir. Tú le das una tableta de telmisartán, pero claro, no va a empezar con telmisartán, ¿eh? Acuérdate, primero los sartán. Cuando no funcione, ya vas con telmisartán. ¿Sale? Le das al paciente la tableta, inicia tratamiento, ¿no? Y ojo, ojo, acuérdate que todo paciente con hipertensión arterial que esté en tratamiento farmacológico con medicamento antihipertensivo tiene que medirse la presión arterial antes de tomar su medicamento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, lo tenemos que hacer. Y yo he visto a muchos compañeros en el hospital que a los pacientes con hipertensión no les toman la presión. O sea, cuando la hora que le toca su medicamento, el horario de la dosis, le dan su medicamento y ya cuando al rato ya se les hipotensó el paciente. Ah, porque no le midió la presión arterial. ¿Sale? Entonces, ahorita la tecnología ha avanzado mucho.
hay unos aparatos, hay unos baumanómetros, no sé si han visto ese baumanómetro digital de brazalete, lo más efectivo son de brazalete, digital de brazalete, de brazo. Hay uno muy bonito que fíjate que venden en las farmacias del ahorro, ¿sí? No sé si han visto, brazalete, o sea, monitor de presión arterial digital de farmacia del ahorro. ¿Alguien lo ha visto? ¿No? No, maestro. Yo te invitaría a que todo paciente con hipertensión le invites a comprar eso. ¿Sabes por qué? Porque ese aparato habla. O sea, el paciente se coloca fácil el brazalete y le aprieta nada más iniciar y solito se eleva y ya te da la vibra y dice, su presión arterial sistólica es 120/80. Su presión arterial diastólica es 80. Su ritmo cardíaco es 74. ¿Por qué es muy bonito ese aparato? Porque si el paciente ya no ve bien, tiene problemas visuales, lo va a escuchar, ¿sale? Y tú como enfermera le vas a decir, mire, don Juanito, cuando usted tenga la presión menos de 100, no tome su medicamento, ¿ok? Y se lo puedes anotar ahí en la caja del medicamento, ¿no? Y don Juanito se mide la presión. Si no se mide la presión y tiene 160, por ejemplo, y está tomando telmisartán de 40, ¿qué va a pasar con ese paciente? Se va a hipotensar, ¿sí? Se va a hipotensar. Y don Juanito puede ser que ya no despierte, ¿sale? ¿La hipotensión arterial puede ser mortal? ¿Sí o no? Sí, maestro. Claro que sí. ¿Y cómo le subimos la presión a un paciente? Está inconsciente el paciente, no puede deglutir. ¿Qué hacemos? Chispa, don Juanito, le dije que no se tomara y se lo tomó don Juanito porque no pudo comprar su aparato de la presión. Y luego ni sus hijos lo van a ver y nadie lo va a ver, vive solo don Juanito. Y ahorita tiene una presión arterial que le estamos midiendo 80/50. ¿Qué hacemos? Está inconsciente. Estamos en una comunidad rural. El hospital más cercano está a 5 horas. ¿Qué hacemos, Alejandra? ¿Qué hacemos? ¿Nexaí? ¿Qué hacemos, Nexaí? O ya lo Pienso dejamos, que ya si hay que insumos, se pues vaya. lo canalizo. Ajá, eso, Lo exacto, canalizo con unas armas. exacto. ¿De cuánto? Unas armas de 500 a chorro y ya de ahí voy valorando, ¿no? Exactamente. Muy bien, Nexaí. Ese es el tratamiento de la hipotensión arterial. Pero si don Juanito puede deglutir, váyase corriendo por la coca de 600. Y órale. Si con la coca no se levanta don Juanito, pues hay que canalizarlo. La solución Harma es la solución parenteral de elección para expansión de volumen, se llama expandir volumen, o sea, recuperar líquido circulante y va a aumentar la presión arterial en el paciente. Pero como don Juanito ya es un adulto mayor, ten cuidado, nada más medio litro y ahí vas valorando. No te emociones si le vayas a poner 1 litro porque se llama, te lo vas a encharcar. ¿Sí? ¿Qué significa encharcar? Te lo vas a edematizar. Y ahí vas a tener otro problema. Ya corregiste ahorita la hipotensión, ahora tiene hipertensión. ¿Y ahora qué vas a hacer? No, pues le voy a dar captopril y le da otra vez hipotensión. Oye, le doy, vas a estar jugando. Eso se llama el sistema de columpio. Baja, sube, baja, no, 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 no. Y eso es malísimo. Ese sistema de columpio, baja, sube, es malísimo. Es cuando más daño causa al paciente, ¿ok? Muy bien. En poblaciones especiales, los niños, la seguridad y la eficacia en esta población no ha sido establecida. ¿Qué quiere decir? Que a los niños no se les debe dar telmisartán. En insuficiencia renal no se requiere ajuste a la dosis inicial. En esta población, la tensión arterial de los pacientes hemodializados debe ser monitoreada para evitar hipotensión ortostática durante la terapia. Entonces, hay que tener cuidado en darlo en paciente renal, pero se le va a dar la misma dosis que se le da a un paciente normal, que puede ser la de 40 cada 12 horas o 40 dependiendo, ¿no? Ahora, como te decía, si tú observas que el paciente con la primera dosis de 40 miligramos se está hipotensando, o sea, hipotensión que tenga menos de 100, la presión arterial de menos de 100, de menos de 160, sí, hay que bajarle a la mitad. O sea, le daría la mitad del telmisartán, ¿sale? En insuficiencia hepática debe utilizarse la dosis más baja en pacientes con insuficiencia hepática. La dosis máxima es de 40 miligramos al día, administrada en una dosis única. ¿Sale? O sea, máximo lo que le vamos a dar serían 40 miligramos. Y en ancianos no se requiere ajuste de la dosis inicial en esta población.
se le va a dar la misma, ¿sale? ¿Por qué? Porque el telmisartán es bien tolerado. Y una de las características del telmisartán, alumno, es que protege al corazón y evita la cardiomegalia. La cardiomegalia es el crecimiento anormal del corazón. O sea, el músculo del corazón empieza a crecer. La cardiomegalia es mortal, sí es mortal, porque cuando tu corazón vaya creciendo más dentro de tu caja torácica, va a llegar un momento que de la tanta la cardiomegalia que tiene el corazón, que ya no va a poder latir. ¿Y qué te va a dar? Si tu corazón ya no late, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar contigo? Te vas a ir de este mundo, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia. Vamos a la siguiente. Y ahora vamos a ver, cuando ya no te funcione, sí, adelante, sí. Una preguntita. En este caso, ¿usted qué recomienda en qué horario se debe de tomar? Ah, el termisartán perfecto. Vete al siguiente medicamento, Blanca, al siguiente. Mira, ¿en qué horario se debe tomar? Este, de preferencia, así como me dijo el internista, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y yo le preguntaba, oiga, doc, el internista, ¿eh? ¿Por qué 6 de la tarde? Ah, muy buena pregunta, me dijo. Siempre y cuando sea, siempre y cuando sea de 24 horas, ¿vale? De 24 horas. Pero si es cada 12 horas, pues bueno, ahí puede ser 10 de la mañana, 10 de la noche, 8 de la mañana, 8 de la noche, 7 de la mañana. Pero si es nada más dosis única cada 24 horas, yo, por ejemplo, lo tomo a las 6 de la tarde. ¿Y por qué? Porque el efecto lo va a hacer durante la noche, ¿sí? O sea, te vas a dormir bien sabroso durante la noche. Cuando amanezcas, vas a amanecer bien relajadito. ¿Por qué? Porque el telmisartán actúa a nivel de corazón y arterias y te va a relajar bien. En la noche es la mejor absorción del medicamento, Alejandra. Si es cada 24 a las 6 de la tarde, ¿sale? Muchas gracias, maestro. Sí, y eso sí, se tiene que tomar siempre a la misma hora, siempre a la misma hora. Ojo, recapitulando la pregunta que hizo la compañera Maleni, ¿qué pasa si yo tengo un paciente con telmisartán en tratamiento de 40 miligramos, ¿no? Lo tomó a las 6 de la tarde. Ahorita, hoy lo tomó a las 6 de la tarde y ahorita tiene una presión arterial de 150/90. Y tiene sintomatología, se siente mal. Sería bueno que yo le dé ahorita otra dosis de telmisartán de 40 miligramos, sí o no. No, no hay que darle. ¿Qué le tendríamos que dar entonces para rescatar a este usuario? Un captopril de rescate. Exacto, el captopril de rescate. Pero hay que indagar qué fue lo que le ocasionó que tuvo esa crisis hipertensiva, esa hipertensión. Ah, es que le vinieron a cobrar la tanda y se gastó el dinero. Con razón, ¿no? ¿O no? Pues sí, se subió la presión, tiene razón, ¿no? Pero bueno, hay que indagar la causa. Pero si no hay una causa aparente, como que aquí vamos a investigar la dieta, a ver. Y te dice el paciente, estoy riendo. Es que en la mañana me comí un mondongo. ¿Cómo? Y el mondongo en Oaxaca, para que sepan, es la pancita de res. Ese que trae cuerito, gordito, todo eso, pues. Eso es. Ok. No, pues con razón, ¿cómo no se le va a subir la presión? Ay, don Juanita, doña Juanita. Pero bueno, pero si no hay ninguna causa aparente, ¿qué crees entonces que esté pasando? Ya no le está haciendo efecto el telmisartán, ya lo lleva tomando por muchos años. Y pues llega el siguiente paso, telmisartán con hidroclorotiazida. Y de aquí ya no hay más, ¿eh? Ya no hay más, ya no hay más. Es cierto que existen muchísimos, no, pero esos son aparte, son otras patologías asociadas, no, aquí no. Ya no hay más. Hasta ahí es el final de la vida de un paciente hipertenso. Termisartán con hidroclorotiazida es una combinación, pero aquí el termisartán es de 80 miligramos, ¿sí? Y trae la hidroclorotiazida, que es un medicamento, que es un diurético. ¿Qué significa la palabra diurético, alumno? ¿Qué hace la palabra diurético? A ver, ya nos contestaron acá, dice que es... Si es, no.
Ok, muy bien. Estaba viendo este mensaje. Ok. Exacto. Elimina líquidos. Eliminar líquidos. Sí, así es, exactamente. Vamos a las indicaciones terapéuticas de este medicamento. El telmisartán con hidroclorotiazida es un medicamento antihipertensivo también, es contra la hipertensión arterial. Dame, siguiente diapositiva, indicación terapéutica. ¿Está? Telmisartán con hidroclorotiazida es el tratamiento de la hipertensión arterial en combinación fija, debe considerarse como terapia para los pacientes con hipertensión que tienen un inadecuado control a pesar de la monoterapia con diuréticos, telmisartán o otros antihipertensivos. Se recomienda el cambio de tabletas de dosis fija de telmisartán con hidroclorotiazida para simplificar el tratamiento de pacientes que están controlados con telmisartán e hidroclorotiazida, pero administrados en forma concomitante. Ok, ahí te va, mira la explicación. Todos los pacientes al final del día van a llegar aquí, a este punto. Y no me vas a dejar mentir que cuando tú tomas signos vitales en tu turno laboral, ¿a poco no te sorprenden ver estas presiones arteriales, no? 160, 80. ¿Y tú? ¿Cómo se siente don Juanito? Normal. ¿De verdad, de verdad? Sí. No tiene cefalea, no. Acúfenos, fosfenos, vértigo. No, nada de eso. Wow, me sorprende. ¿Por qué crees que don Juanito no tiene sintomatología? Por esa presión arterial. 160, 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué crees? Aquí la presión, la cifra que está elevada es la presión sistólica, el 160, pero la diastólica está en 80, está bien. ¿Qué está pasando? Que desafortunadamente esos pacientes que tú te encuentres por ahí, alumno, si te has encontrado varios, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ya tienen falla renal. Ya tienen falla renal. Porque ya tienen una cierta insuficiencia renal crónica, pero todavía su cuerpo lo está manteniendo. Todavía sus riñoncitos están dando las últimas pataditas de ahogado, pero ahí están, pues. ¿Y por qué no le da sintomatología? Porque su cuerpo ya se acostumbró a manejar esas cifras, ¿sí? En estos pacientes es que ya tienen un problema renal. Aquí es cuando este paciente va a llegar a tomar telmisartán con hidroclorotiazida. Pero como dice acá, si están en combinación con monoterapia con diuréticos, todo paciente que toma furosemide es porque está reteniendo líquidos. ¿Mm? Y la paciente que toma furosemide es paciente que ya tiene problemas renales. Entonces, si tú vas a dar telmisartán con hidroclorotiazida, vas a tener que suspender furosemide, lo vas a suspender, porque si das doble diurético, vas a deshidratar a ese paciente y va a terminar en el hospital. O sea, prácticamente lo vas a deshidratar. Entonces, si empiezas y ahora sí telmisartán con hidroclorotiazida, tienes que eliminar de tratamiento al paciente la furosemida. ¿Sale? ¿Ok? Así es. También se va a utilizar en el caso de los pacientes que ya no le funcionen el tratamiento. Mira, muchos pacientes cuando ya tienen un grado de hipertensión muy avanzado, que ya no es una hipertensión esencial como la que hemos mencionado en esta clase, por ejemplo, una hipertensión ocasionada por una insuficiencia renal, el paciente con insuficiencia renal muchas veces, siempre, todo paciente que tome nifedipino de 30 miligramos, es que tiene falla renal ese paciente, de verdad. Y esos 30 miligramos de nifedipino lo toma cada 8 horas. Y aún así sigue manteniendo una cifra de 160, 80 de presión arterial. ¿Y cómo es posible eso? Pues lo que pasa prácticamente que acá, que el paciente que tiene esa cifra, es que por el problema crónico que él tiene ya de insuficiencia renal lo va a tener así. Pero su cuerpo ya no va a tener la capacidad de detectarlo para mandarle un síntoma de que tiene hipertensión arterial. ¿Sale? Y ese paciente que toma nifedipino y que ya no le está funcionando bien, pues va a venir a tomar el misartán con hidroclorotiazida. ¿Sale? Entonces, para eso se utiliza. Vamos a la siguiente. Contraindicaciones. Que sea alérgico al medicamento, que tenga alergia a los fármacos derivados de la sulfonamida, porque es donde se deriva este medicamento,
sobre todo la hidroclortiazida. Pacientes con insuficiencia hepática severa y obstrucción de las vías biliares. Ahí sí tengan mucho cuidado, fíjense, en cuanto a los pacientes con problemas hepáticos, ya con cirrosis, al darle este medicamento. Pero no tanto por el telmisartán, ¿sabes por qué? Más por la hidroclortiazida, ¿sale? Hay que tener cuidado. Está contraindicada la administración conjunta de telmisartán, hidroclortiazida y alisquero en pacientes con diabetes mellito. El alisquireno es un medicamento para la diabetes que ya casi no se usa, no se usa, pero en caso de que el paciente esté tomando, no hay que combinarlo. Contraindicado en embarazo y lactancia, pero sobre todo por el efecto que puede tener en el feto y en el recién nacido en caso de lactancia. Vamos a la siguiente, por favor, la siguiente. Bueno, la siguiente. Reacciones secundarias y adversas, pues va a haber problemas, efectos cardiovasculares. No se ha reportado eventos adversos inesperados en las combinaciones de dosis fijas de telmisartán con hidroclortiazida que no se hayan reportado previamente con los medicamentos por separado. Los eventos adversos más comunes reportados en la combinación fija y que ocurrieron con mayor frecuencia, que son como placebo de estudios clínicos, incluyeron la infección del tracto respiratorio superior, mareo, sinusitis, diarrea, fatiga, síntomas parecidos a la influenza y náusea. Pero bueno, eso casi no se presenta en el usuario. Efectos cardiovasculares, puede haber una fibrilación auricular, una bradiarritmia, una taquicardia, una insuficiencia congestiva cardíaca, un edema, un infarto al miocardio, una hipotensión ortostática. Y en efectos dermatológicos, pues puede haber sarpullido y urticaria. Pero todos estos que mencionamos aquí son muy raros porque el telmisartán con hidroclortiazida es bien tolerable. Dale la siguiente. Ahora vamos a ver acá la dosis. Vamos a la dosis, por favor. ¿Cómo le vas a tomar a tu paciente? ¿Cómo se lo tiene que recomendar al paciente? Tal dosis. Ahí está. Se administra por vía oral. La tableta con la fórmula combinada se puede ingerir con o sin alimentos y puede administrarse concomitantemente con otros agentes antihipertensivos si se considera necesario. O sea, ¿qué quiere decir? Que se puede combinar con otro antihipertensivo. ¿Como cuál? Podría ser metoprolol, podría ser el nifedipino, podría ser el enalapril, podría ser el anlodipino, ¿sí? Y acá la dosis inicial de telmisartán con hidroclortiazida es de 80 miligramos y 12,5 miligramos de hidroclortiazida. Cuando el paciente no tenga un adecuado control de la tensión arterial en monoterapia, con telmisartán solo o con hidroclortiazida combinado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Cuando ya no le funcione el tratamiento antihipertensivo que está tomando el paciente, pues va a llegar acá. En caso de no alcanzar la meta terapéutica en las siguientes 2 a 4 semanas, se recomienda incrementar la dosis a 160 miligramos, 25. ¿Qué quiere decir? Le vamos a dar una tableta cada 12 horas al paciente, pero vamos a esperar 2 semanas para que haga el efecto. En algunos casos, la dosis de telmisartán con hidroclortiazida de 80 miligramos a 25 miligramos resulta eficaz. En poblaciones especiales, como en el caso de los niños, no se debe administrar a esa edad. En insuficiencia renal, no es necesario ajustar la dosis de la tableta combinadas. Pueden tomar lo mismo los pacientes. En insuficiencia hepática, aquí sí se sugiere iniciar con una dosis menor de 40 miligramos por 12,5 miligramos y monitorizar estrechamente la presión arterial en el paciente. Y en adulto mayor no se requiere establecer no se requiere establecer un cambio en la dosis, ¿sí? Pero en la insuficiencia hepática sí. ¿Por qué? Porque sobre todo por la hidroclortiazida, ¿no? Que puede ser que vaya a deshidratar a nuestro usuario. Vamos a la siguiente. Y es ahí cuando nosotros llegamos a este alumno, la siguiente, al telmisartán con hidroclortiazida. ¿Quiénes de sus familiares toman telmisartán con hidroclortiazida? La siguiente. ¿Alguien de sus familiares telmisartán con hidroclortiazida? No, maestro. No. Bueno, si en algún momento tienen a un familiar, aquí sí lo que tenemos que hacer nosotros también es muy importante vigilar la presión arterial en nuestros familiares, en nuestros pacientes. Sí, hay que vigilarlos. Hay que vigilar la presión arterial para que esté en una hora, sí que para que esté controlado bien el paciente, pues.
y no tengas ningún detalle alguno con ellos. ¿Sale? Vamos a la siguiente. Pero ¿qué pasa? Ese es el tratamiento como lo vimos hoy, ¿eh? Primero los sartán, de ahí nos vamos a telmisartán de 40 miligramos y nos vamos a telmisartán de 80 miligramos, de 80 miligramos con 25 miligramos de hidroclorotiazida. ¿Sí? Ya nos vamos a esos, en esos casos, cuando ya no funcione. Y cuando el telmisartán con la hidroclorotiazida ya no te funcione, pues desafortunadamente, pues ya no hay mucho que hacer para el usuario. Aquí lo que se podría hacer sería combinarlo con otros medicamentos, como por ejemplo el nifedipino o el metoprolol, para tratar de controlar la presión. Incluso darle al paciente también lo que es el medicamento que se llama de el anodipino, que sería una combinación que le podríamos dar para poder tratar, y ya en dado caso muy grave, pues el isosorbide sublingual, ¿no? De 5 miligramos, pero eso ya sería algo mayor, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran agregar, alumnos? No, maestro, muy claro. No, Gracias. perfecto. Sí. ¿Por qué son caros estos medicamentos? Porque realmente son buenos. Son buenos estos medicamentos. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social lo estaba dando. Lo da de repente, pero ahorita ya no hay. ¿Sí? No hay. No te lo dan. Y está bien controlado porque son medicamentos que son caros, muy caros, ¿no? Por ejemplo, el de 40 miligramos está como en 200 la caja con 14 tabletas. Imagínate si eres hipertenso, tomas una tableta diario y ocupas 2 cajas, pues vas a gastar como 400 pesos. Pero si es un paciente que vive en una comunidad rural y que va al día y que no tiene el recurso, pues muchos pacientes no compran su medicamento, por eso no lo toman, ¿sí? Y ya el telmisartán con hidroclorotiazida es un poquito más caro, ¿sale? Y pues bueno, dale la siguiente. Ahora vamos a ver el grupo general de fármacos para la hipertensión arterial, ¿sí? General, ¿sí? Aquí tenemos a uno, el valsartán. El losartán en el año 2020 lo sacaron fuera del cuadro básico porque supuestamente provocaba cáncer, el losartán. Eso es falso, no provoca cáncer el losartán, no provoca cáncer. Por eso lo siguen utilizando. ¿Qué es lo que pasa? Que lo quisieron sustituir por valsartán. El valsartán es como el hermano gemelo del telmisartán, perdón, del losartán. El valsartán es el hermano gemelo del valsartán. Pero prácticamente el valsartán ahorita lo está dando el Instituto Mexicano del Seguro Social porque ya no da losartán y eso le está dando a sus pacientes. Pero que realmente sea bueno el valsartán de 160 miligramos, la realidad es que no es bueno. Vamos a leerlo, van a ver. Dale la siguiente. En cuanto a las indicaciones terapéuticas, siguiente. Tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Fíjate, mira, dice tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En pacientes que reciben terapia estándar como los diuréticos digital y cualquier inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o beta bloqueadores, pero no ambos, la presencia en estas terapias estándar no es mandatoria. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes que ya tomen, por ejemplo, digoxina para el corazón, los convertidores de angiotensina puede ser captopril o un beta bloqueador como el metoprolol. En estos pacientes es donde cuando ya no le esté funcionando el medicamento a esos pacientes, es cuando va a entrar aquí el uso de valsartán. Pero el valsartán en sí es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. No es su efecto 100%, la producción, ¿sí? La producción del 100% no va a haber en esta parte del efecto a nivel del corazón. Aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a actuar a nivel del corazón nada más. Pero cuando el corazón aquí ya está enfermo, ¿sí?
Mejora la morbilidad en esos pacientes, principalmente por la reducción en la hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. También retarda la progresión de la insuficiencia cardíaca, mejora la clase y funcional. El tratamiento del estado posterior del infarto al miocardio está indicado para mejorar la sobrevida de pacientes clínicamente estables posterior al infarto de miocardio, con signos y síntomas o evidencia radiológica de la falla ventricular izquierda o disfunción sistólica de ventrículo izquierdo. Bueno, ¿qué quiere decir acá? Si se dan cuenta, no es únicamente utilizado para la presión arterial. Aquí sí ayuda a controlar la presión arterial, pero como su nombre lo dice acá, tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? En pocas palabras, es cuando el corazón ya no está trabajando correctamente. Sí, ya no está trabajando correctamente tu corazón. Entonces, de los 3 medicamentos que vimos de elección, nos damos cuenta cómo afecta, cómo el valsartán no es exclusivamente para la hipertensión arterial. Y eso le están dando ahorita a los pacientes. ¿Sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social, eso le está dando a los pacientes ahorita. ¿Cómo lo ven? En vez de los sartán, ¿será que lo sustituya? ¿Sí lo sustituiría o no? No, maestro. Claro que no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valsartán es lo más barato que existe. Igual que los sartán, son económicos. Pero ellos ya no lo están comprando, entonces por él están dando. Y por eso muchos pacientes, me he tocado con pacientes, dale a la siguiente, que están tomando valsartán, no les hace nada. Pues claro que no les va a hacer nada. Imagínate una persona de 36 años tomando valsartán. ¿Cómo la ves? Y le digo, oye, ¿a poco tu corazón ya está muy cansado? Que ya tiene mucha falla. O sea, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, que tu corazón ya, pues tenga cansancio, literalmente el corazón. Pues no, entonces, ¿para qué estás tomando eso cuando no es para ti? Pues ahí está la contraindicación en cuanto al tratamiento que dan, ¿no? ¿Ok? La siguiente. Y fíjate, vamos a ver ahora la parte de la farmacocinética. La absorción de valsartán trae su administración oral, es rápida, aunque la cantidad absorbida es muy variable. Desde ahí empezamos mal. No se absorbe muy bien. La siguiente diapositiva. Poblaciones especiales. En ancianos, la exposición sistémica fue algo mayor en comparación con individuos jóvenes. En insuficiencia renal, cabe esperar que de un compuesto cuya depuración renal presenta solo el 30% a nivel plasmático. Y acá prácticamente, fíjate, y aquí prácticamente, y aquí prácticamente es cuando nosotros nos damos cuenta que ya no funciona, o sea, que no es funcionable, que no es operable. Y en insuficiencia hepática hay que tener cuidado también. Dale la siguiente. Pues la contraindicación es que sean alérgicos al medicamento y al embarazo y la lactancia. Vámonos a la dosis, por favor, o a los efectos colaterales, perdón. Efectos adversos, la siguiente. Ahí está, reacciones secundarias y adversas. Reacciones secundarias, por favor. Ahí. En hipertensión arterial sistémica, en los ensayos clínicos controlados con placebo, en los que participaron 2.316 pacientes con hipertensión tratados con valsartán, el fármaco de estudio presentó una incidencia global de eventos adversos comparable a la del placebo. O sea, ¿qué quiere decir? Que los eventos adversos estuvieron presentes. ¿Sí? Entonces no es tan bueno este medicamento. Dale la siguiente. Siguiente. Ahí está bien. Interacciones medicamentosas. Mira, cuando se consume, dale atrás, el valsartán con otros medicamentos
No se han hallado interacciones farmacológicas clínicamente significativas. Los compuestos que se han estudiado en los ensayos clínicos incluyeron la simetirina, la warfarina, la furosemida, digoxina, tenolol, indometacina, hidroclorotiazida, amlodipino y glibenclamida, atenolol, indometacina, hidroclorotiazida. Dado que valsartán no es metabolizado en grado significativo, no es de esperar que ocurran interacciones fármaco-fármaco clínicamente importante con valsartán ya en forma de inducción metabólica o de inducción sistémica. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que hay que tener cuidado con esta combinación de estos medicamentos mencionados, porque pueden provocar un efecto potente del medicamento o todo lo contrario, que el medicamento no haga ningún efecto en el organismo del paciente. Dale a la siguiente. Bueno, la siguiente. Precauciones generales en pacientes con hipovolemia o hiponatremia, los pacientes con una depresión pronunciada del sodio o volumen, como lo son tratados con dosis de diuréticos, quizá experimenten hipotensión sintomática en raras ocasiones tras el inicio de ese tratamiento con lo que es valsartán. Puede haber también, hay que tener cuidado en los pacientes con estenosis de la arteria renal también y también con problemas de insuficiencia renal. ¿Sale? Dale la siguiente. Vamos a ver ahora sí la parte de la dosis. Vamos a la dosis. ¿Ok? Bueno, la vía de administración pues es oral. La dosis recomendada es de 80 o 160 una vez al día, independientemente de la raza, edad o género. El efecto antihipertensivo se presenta dentro de un plazo de 2 semanas y los efectos máximos se observan al cabo de 4 semanas, o sea, en un mes. En los pacientes en quienes la presión arterial no se controla adecuadamente, puede aumentarse la dosis diaria hasta 320 miligramos o añadir un diurético al tratamiento. ¿Sí? En cuanto a la insuficiencia cardíaca, la dosis de inicio recomendada de valsartán es de 40 miligramos 2 veces al día. El ajuste ascendente, la dosis hasta 80 o 160 miligramos 2 veces al día, debe hacerse hasta la máxima dosis tolerada por el paciente. No se debe tomar en consideración la reducción de la dosis de los diuréticos concomitantes y la dosis diaria máxima administrada en los ensayos clínicos es de 320 miligramos en dosis individuales. Y la evaluación del paciente con insuficiencia cardíaca siempre debe incluir valoración de la función renal, que es lo que se debe pedir desde luego, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues sí, es un medicamento antihipertensivo, pero no tiene el efecto potente como lo tienen los sartán, ¿sale? Aunque son de la misma familia. Entonces, lo quise poner ese medicamento para que lo conocieran, pero en sí no es un medicamento de elección, ¿sale? No lo podemos tomar como medicamento de elección por todos los efectos colaterales que este medicamento presenta. Bien, pues bueno, hasta aquí lo vamos a dejar el día de hoy con esos 4 medicamentos que vimos. No sé si quieran agregar algo, alguna pregunta, algo que quieran agregar. No, nada, maestro. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a seguir viendo en la próxima clase más medicamentos antihipertensivos, pero los 3 primeros que vimos hoy son los de excelencia. ¿Sale? Yo la invitación que les hago es que cuando ustedes tengan la oportunidad, bueno, cuando lamentablemente les toque atender a un paciente con crisis hipertensiva, con una emergencia hipertensiva, actúen de inmediato. Y cuando tú veas un paciente que su cifra de la presión arterial, como lo dice la norma, no está acorde, es una presión mayor de 120/80 y hasta en una prehipertensión, en una hipertensión leve el paciente, hay que invitarlo a que se mida la presión arterial durante una semana y ahí valoramos, ¿no? Y si es en una comunidad lejana donde te encuentres, pues anímate, toma el valor y recétale los sartán, que se tome uno cada 24 horas y si no le funciona, pues ya 12 horas igual. Y cuando no le funcione, pues ya sabes cuál es la secuencia. Lo que sigue es telmisartán de 40 miligramos y ahí nos vamos al telmisartán de 80 miligramos con 25 miligramos de hidroclorotiazida. Pero bueno, eso ya sería conforme vaya progresando la enfermedad, ¿no? Recuerde que la hipertensión arterial sistémica no tiene cura. No hay cura, solamente control.
Y es el control, como lo vuelvo a repetir, con 3 elementos importantes: dieta, ejercicio y fármaco. Tienen que estar combinados los 3, porque si no se combinan, difícilmente el paciente le vamos a poder controlar la presión arterial, y si no se controla esa presión arterial, lo que va a pasar en el usuario es que va a tener muchísimas complicaciones a la larga, desde una pérdida de la visión hasta un derrame cerebral. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar, a los alumnos del diplomado. Muchas gracias. Sí, nos vemos en la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Dice Sari Selene, voy a repetir la diapositiva para comprender mejor, que ya entre tarde. Sí, Candy Selene, no se preocupe, la clase quedó grabada. Pues bueno, cuídense mucho, que descansen. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Gracias, maestro. Buenas noches. Nos vemos, compañeros. Gracias, profe. Muchas gracias. Bendiciones a todos.